creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Nada es más grande que Nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre, Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. nada es más grande. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Solo el nombre de No te quedes sin la oportunidad de ofrendar.
La palabra de Dios nos enseña que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sorpréndete al ver la cosecha de cada siembra. Lo puedes hacer de la siguiente manera: todos los domingos de 6 a 8 p.m. en el Centro Cristiano Betel. Te invitamos a seguirnos en las transmisiones de la semana, todos los miércoles a las 7 p.m. y domingos 1 p.m. en Facebook, a las 6 p.m. en YouTube. También hemos dedicado algo especial para los niños y adultos, todos los domingos a las 10 a.m. No te lo puedes perder. Visítanos en Facebook, YouTube e Instagram como Centro Cristiano Betel Oficial. Disfruta haciendo tu altar familiar, leyendo la palabra, orando y alabando al Padre. Prepara tu mente y tu corazón en estos momentos para recibir el mensaje que Dios tiene. Saludos hermanos y hermanas en donde quiera que estén, que Dios les bendiga grandemente. La Biblia dice en el Salmo 126:3, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. Así es que estamos alegres porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha bendecido. Y el día de hoy vamos a ver acerca de un tema muy importante y que tiene que ver con la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Algunas son trascendentales, son importantes, otras quizás no mucho, pero son decisiones que también nos ayudan a poder relacionarnos con otras personas, a poder realizar las actividades diariamente. Así es que primeramente les voy a pedir que oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por todo lo que nos das. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, nos enseñe el día de hoy. Y también, Padre, danos sabiduría, danos claridad de mente y habilidad para comunicarnos. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Consagrados para Dios. Y está basado en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Así es que les invito a tomar su Biblia y vamos a leer capítulo 1 de Daniel. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hasta ahí de momento. Miren, en este pasaje nos menciona acerca de que Israel, sobre todo, en Israel había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por el imperio asirio a diferentes ciudades de ese imperio y había traído gente de otros lugares para poblar esas ciudades de Galilea. Y entonces siguió todavía el reino del sur. Pero sabe una cosa, tristemente, y lo mismo por lo cual el reino del norte fue invadido, el reino del sur también se habían olvidado de Dios. Había un deslizamiento moral, había una situación de idolatría, de hacer cosas que a Dios no le agradaba. Pero como siempre, habían personas
que todavía tenían temor de Dios. Dios había enviado a sus profetas y en ese entonces estaba en el reino de Judá el profeta Jeremías. Les hablaba que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Y entonces, como el reino de Judá, los habitantes no querían obedecer o cambiar y volverse a Dios y buscarle de todo corazón, entonces Dios permitió eso. Y Dios permitió que Nabucodonosor llegara y se llevara cautivos. Dice que se llevó cautivos a el rey Joacín y también parte de los utensilios de la casa real, pero también se llevó a muchos otros de la realeza. Y de entre ellos, sí, se los llevaron a Babilonia. Dentro de ellos estaban Daniel y sus amigos. Vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fíjense, vemos primeramente algunas características que tenían los jóvenes que se describen en el versículo 3 y 4. Dice que eran de Judá, que eran israelitas, pero de la familia real, es decir, eran hijos de los reyes, eran personas o jóvenes sin defecto, de buen parecer, inteligentes. No eran de aquellos jóvenes que no les gusta leer o no les gusta prepararse, eran inteligentes. También eran entendidos en todos los campos del saber. Había jóvenes que les gustaban las matemáticas, algunos más la física, la biología, las ciencias naturales. En diferentes áreas, en diferentes saberes o conocimientos, carreras, se los llevaron. Gente importante, fíjate, y también eran aptos para servir en el palacio real. Entonces, fueron seleccionados. Y aquí vemos lo primero que hacen al estar en ese lugar, al estar en ese país, es cambiar sus nombres. Fíjate la estrategia de Satanás. Lo primero que hace para que las personas ya no crean, ya no confíen en Dios, se olviden de Dios, es cambiar sus normas, sus valores, sus principios. Pero aquí lo que pasa es cambian sus nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Le cambiaron y le pusieron Belsasar. ¿Sabes qué significa Belsasar? El príncipe de Bel. Bel era un dios babilónico. Ananías, que significa amado del Señor, le pusieron Sadrac, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael, quien es como Dios, le pusieron Mesac, quien es como Venus. Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le pusieron Abednego, un siervo de Nego. Todos estos eran dioses babilónicos. Entonces, lo primero que hacen es cambiar el nombre. Y cada uno de los nombres de estos que tenían eran nombres con un significado muy hermoso, de confiar en Dios, de que cuando ellos decían su nombre, también recordaban su significado. Entonces, al cambiarle el nombre, de manera estratégica, lo que querían este eunuco era que ya no siguieran recordando a Dios. Fíjate que cuando un joven o una persona por cuestiones de trabajo tiene que cambiarse de domicilio e irse a otro lugar a vivir, o un joven tiene que seguir preparándose porque en la población donde se encuentra a veces no hay la carrera que quiere,
o no hay universidades para prepararse, tiene que ir a otro lugar. ¿Y sabes? Lo primero que hace Satanás es, bueno, ahora que ya no está con sus padres, voy a hacer que se olvide de Dios. Voy a hacer que todo el entorno que le va a estar rodeando, que él ya no siga confiando en Dios, ya no siga buscando a Dios. Entonces, una de las situaciones que sucede es que lo que Satanás quiere es, primeramente, que se olviden de las normas, de los principios y de los valores, y que empiece a haber un deslizamiento moral. ¿Qué significa? Una degradación, y que empiece a aceptar cosas o a hacer cosas indebidas, que incluso sus padres le enseñaron, de acuerdo con la Biblia, a no hacer, a no realizar, pero al estar en otro lugar, él se siente de esa manera libre para actuar o para hacer cosas indebidas. De igual manera las personas grandes, al no estar con su familia o estar lejos de las personas que lo animaban a buscar a Dios, empieza a batallar en esa área. Pero aquí vemos lo siguiente, ¿sí? Y también que es muy interesante entender esto. Vemos que Daniel hace un compromiso y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero volviendo un poquito más atrás, dice en el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Fíjense, imaginémonos un poquito esta situación. Cuando estos jóvenes son seleccionados, les dicen, ustedes han sido seleccionados porque van a estar en el palacio real. Ustedes van a estar diariamente conviviendo con el rey. Van a poder disfrutar de toda la comida, todos los manjares. Ahora sí que constantemente van a tener un buffet de lo que quieran comer, pero también de lo que quieran beber. Así es que quiero decirles que se sientan cómodos porque van a estar también en habitaciones especiales, van a tener van a tener sus automóviles, incluso si desean estar con la compañía de alguien, lo pueden tener. Pero ¿sabes una cosa? Daniel y sus amigos eran personas que amaban a Dios, y cuando ellos escucharon todo lo que les ofrecían, rápido preguntaron, ¿a cambio de qué? ¿Sí? Cuando alguien te ofrezca muchas cosas, te ofrezca dinero, bienes, tal vez placeres, tal vez te ofrezca autos, una residencia, entre otras cosas, por ejemplo, alhajas, relojes caros, equipos ahora electrónicos. Acuérdate que estamos en un tiempo en donde la tecnología ha avanzado demasiado, entonces te pueden ofrecer celulares, entre otras cosas. Entonces, siempre cuando alguien te ofrezca algo, pregunta, ¿a cambio de qué? No tienes que decir, sí, yo quiero, o sí lo voy a hacer, no. Siempre es de sabios preguntar, ¿y a cambio de qué? ¿Sabes qué? En ocasiones es a cambio de perder tu dignidad, es a cambio de perder lo más valioso, lo más preciado, que es la vida que Dios nos ha dado. Entonces, nuestros valores, nuestros principios, incluso nuestra familia. Y entonces, lo que hace Daniel y sus amigos dicen, no, rápido, ellos captaron hacia dónde va. Este rey, juntamente con todos los que colaboran con él, quieren que nosotros nos olvidemos de Dios. Segundo, quieren que nosotros
aceptemos lo inmoral, que tengamos una situación de ya no tener temor a Dios, ya no preocuparse, ya no pensar en que qué van a decir los demás si me ven acá, sino que ya haga cosas indebidas. Y sobre todo tener ese concepto de que es que todo mundo lo hace. Déjame decirte lo siguiente, el que todo mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Y estos jóvenes tenían que luchar en contra de la corriente. ¿Qué significa? Que quizás algunos de sus compañeros, porque también habían llegado del reino de Judá, se burlaron de ellos, les dijeron, no, pero si aquí ya no estamos en Jerusalén, ya no estamos en Judá, aquí no nos ven, aquí no están nuestros padres, aquí no están nuestros hermanos, acá no están nuestros abuelos, por favor, no tienen que ser muy santos o no tienen que ser muy radicales y no. Déjame decirte que muchas personas piensan así, que una vez que están fuera de la casa de sus padres, fuera de los lugares donde las personas los conocen, como que tienen temor de Dios, conocen de Dios, entonces les empiezan a decir, no te preocupes, o ellos mismos empiezan a pensar de esa manera de que pueden hacer lo que quieren porque ahí nadie los ve. Pero déjame decirte lo siguiente, que aunque no te vean, Dios sí te ve y Dios está en todas partes y debemos de tener cuidado cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Así es que no debemos de aceptar cosas inmorales, cosas que a Dios le desagrada, como por ejemplo, actualmente estamos viviendo una situación de una degradación moral en donde resulta que ya no es pecado el alcoholismo, que ya no es pecado el tabaquismo, la drogadicción, ahora es una enfermedad, pero eso no dice la Biblia. La Biblia no anda por las ramas, va directo. Si la Biblia dice que eso es pecado, nosotros debemos de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y conducta. Y no debemos de pensar de esa manera. De igual manera, como estamos viendo actualmente, hay una degradación en cuanto al concepto de familia y todo lo que se ha estado enseñando al respecto. El que se cambien las leyes humanas no significa que eso es lo que Dios quiere, porque hay gente que se justifica diciendo, pero es que ya aprobaron el aborto en esta comunidad, pero es que ya podemos casarnos de esta manera. Bueno, el que en ese país o en esa población ya hayan aprobado el aborto o ya hayan aprobado el matrimonio del mismo sexo, no significa que eso es lo que Dios quiere. Hay una ley divina que está por encima de la ley humana y nosotros debemos estar a favor de la ley divina y defendiendo los principios y preceptos que Dios nos ha dicho, porque Dios instituyó la familia y Dios sabe lo mejor y lo que funciona mejor. Así es que vemos qué sucede. Primero, que tratan de que se olviden de su Dios. Segundo, que acepten cosas inmorales, que haya una degradación moral. Y tercero, que disfruten de todo. Así es que aquí hay vividas, aquí hay muchas cosas que pueden hacer, pero recuerden que aunque las personas hagan todo, al final siempre hay consecuencias. Tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo debo ser sabio para recordar que en cada una de las cosas que haga siempre hay consecuencias. Entonces, estos jóvenes hacen algo solemne y algo muy importante. Dice en el versículo 8, ahí queríamos llegar y ya nuevamente lo vamos a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel hace algo solemne. Daniel dice, yo amo a Dios y estoy dispuesto a pasar cualquier cosa, es decir,
No me importa si ya no me hablan, no me importa si me rechazan, no importa si ya no me quieren o ya no quieren que siga ahí en esa escuela, en esa universidad o en ese lugar. Yo no voy a cambiar mis principios y valores por eso que me están ofreciendo. Yo no voy a hacer cosas que a Dios le desagradan. Yo no me voy a contaminar de lo que el mundo ofrece. Hay muchas personas que dicen, pero, ay hermano, usted sabe, no, pues es que la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, y yo estaba en esa universidad y pues es el rector y ahí ve que el maestro cómo dice y tenemos que obedecer, o el patrón. La Biblia dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué momento debemos de obedecer a nuestras autoridades? Bueno, en el pago de los impuestos. Como ciudadanos, Dios quiere que como hijos suyos seamos buenos ciudadanos y respetemos las normas, respetemos el hecho de al estar en un país, en una población, seamos respetuosos con nuestros símbolos patrios, que seamos respetuosos con las leyes. Tenemos derechos, tenemos obligaciones como ciudadanos y tenemos que ser los mejores ciudadanos del país, pero sobre todo tenemos que ser los mejores ciudadanos del reino. Y cuando hay algo que no es conforme a la voluntad de Dios o que tiene que ver con algo que a Dios le desagrada, en ese aspecto es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Daniel lo sabía perfectamente. Él dijo, a mí me conviene estar mejor con Dios que con los hombres, y no importa si el rey dice esta indicación, esta ley, yo no me voy a contaminar. Y entonces le pide al jefe y le dice que no se le obligase. Le dice, ¿sabe qué? Por favor no me obligue. Y entonces Daniel le hace la siguiente propuesta, le dice, pero en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, sí, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Fíjate lo que dijo el jefe de los eunucos. Alguien pudo haber dicho, pues yo le dije que no quería hacer eso, que no quería contaminarme, pero después él me contestó y me dijo, es que mira, puedo ser despedido o me puede ocasionar esto. Y entonces pues tuve compasión, me dio pues temor de que no, pobrecito, vaya a perder su trabajo, pues entonces sí, voy a comer de todo. No, Daniel no hizo eso, sino que le pidió a Dios gracia. Por eso es muy importante que cuando nosotros tomemos una decisión o estemos con personas importantes, tenemos que decir a Dios, Dios, dame gracia, dame sabiduría para que cuando yo hable, ella pueda aceptar, ella pueda decidir hacer tu voluntad, Dios. Ella pueda decidir que sí, que me pueda permitir que yo no haga eso que me está pidiendo. Entonces, vemos en este pasaje que Daniel le dijo lo siguiente. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, así se llamaba, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Acá están los jóvenes, ¿sí? Y entonces le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. También sus amigos de Daniel habían hecho este compromiso. Y les dice, haz la prueba por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mira, cuando nosotros estamos
de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Alguien puede haber dicho, no, pues si echamos una apuesta, seguramente los que comen de todo, lo que se ofrece en el buffet, y van a comer todo tipo de carne, y todo tipo de bebida, van a estar seguramente más fortalecidos que los que nada más van a comer verduras, legumbres y agua. Pero Dios les bendijo, Dios les ayudó a que estuvieran más fortalecidos. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Dios. No sabemos qué pasó con los demás, si se enfermaron del estómago, si les cayó mal la comida. El caso es que después de 10 días, dice que los hicieron la prueba y después de 10 días volvieron a ver a estos muchachos. Dice en el versículo 15, bueno, el versículo 14. Desde el 13, dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, ya hablábamos de ello. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mira, qué bendición. Dios les ayudó. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Decía, bueno, pues yo me llevo la ración de ustedes y pues ustedes coman entonces legumbres, coman verdura. Quiero que sepas que es muy importante comer verdura. A mí me gusta comer verdura. Nos ayuda. Todo lo que tiene que ver con el color verde, los alimentos tienen muchas vitaminas y nos ayudan. Y de igual manera, a veces es necesario tomar agua pura. A veces tomamos agua de sabor, pero es importante que nos cuidemos. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de que estos jóvenes hicieron algo solemne? ¿Sabes? Cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides tomar la decisión de no contaminarte, de no hacer lo que el mundo hace, aunque te digan, pero es que todo el mundo lo hace, tú contestas, el que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Hay gente que dice, es que no te va a pasar nada. Y son mentiras de Satanás las que las personas dicen. Esa es la voz de Satanás. La gente tiene ese pensamiento que no le va a pasar nada. Que hagas lo que hagas, no te va a pasar nada. Eso es mentira. Todo lo que hagamos trae consecuencias, para bien o para mal. Entonces Daniel, él hace algo solemnemente con sus amigos y decide no contaminarse. Y dice, yo no voy a hacer cosas que a Dios le desagradan. Yo voy a cuidar mi vida, pero no solamente su vida. Yo voy a cuidar mi salud. Yo voy a cuidar mi cuerpo que Dios me ha dado. Yo no voy a permitir que en mi mente entren cosas que a Dios le desagradan o que yo vea cosas indebidas. Porque no solamente era estar comiendo la comida y todo tipo de bebida que el rey ofrecía, sino tener que estar ahí escuchando todos los comentarios, todas esas enseñanzas que había. Y además la comida era ofrecida primeramente a los dioses babilónicos y después se las daban a ellos para que la comieran. Entonces Daniel dice, no, yo no voy a permitir eso, que después de que sea ofrecida a esos ídolos, después me la coma. No, yo voy a orar y voy a dar gracias a Dios por los alimentos. Y entonces, fíjate, la recompensa. En el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Y sabes por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Desde joven él aprendió a orar,
a buscar a Dios, a pasar tiempo en su presencia. Es muy importante orar y buscar a Dios para que el Espíritu, nuestra vida, se fortalezca cada día. Y también los demás jóvenes amaban a Dios. Y dice que pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ya habían pasado 3 años. 3 años Daniel y sus amigos se sacrificaron. Estuvieron comiendo legumbres, estuvieron tomando agua. Ahora, quizás estás preocupado o preocupada porque estás pensando en que, ay, pero es que casi no me gustan las verduras y eso significa que voy a estar comiendo todo el tiempo verduras. No, aquí en este caso fue de esa manera, pero sí puedes seleccionar tu alimentación, porque hasta en eso también nos enseña de que tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que tomamos o bebemos, ¿sí? Pero sobre todo el honrar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ni siquiera que los demás jóvenes que habían estudiado con ellos, no. Imagínate, 10 veces mejores que los magos y astrólogos, o sea, los hombres de en aquel entonces del Imperio Babilónico, sabios, inteligentes, cultos. Aún estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran los mejores. Y ¿sabes qué? Dios los bendijo. ¿Sabes por qué? Porque ellos honraron a Dios. Dios dice en su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, pero también dice yo honro a los que me honran. Así es que si tú quieres que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te honre, primeramente debemos de hacer eso con Dios. Debemos de amar a Dios, debemos de honrarle y debemos de hacer algo como hizo Daniel y sus amigos. Tenemos que hacer algo solemnemente, decidir no contaminarnos. Desde hoy, no cuando estés en ese lugar, sino ya debes de prepararte en tu mente, en tu corazón y decir, cuando esté en otro lugar, yo voy a actuar de esa manera. Yo no me voy a contaminar. Así es que te invito a orar a Dios. Oremos a Dios para que Dios nos ayude a poder ser como estos varones. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dirija en todo lo que hagamos. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque nos ayudas y a través de ella tú nos enseñas a que nosotros debemos de honrarte a ti. Nosotros debemos de amarte por sobre todas las cosas. Vemos en la vida de Daniel y sus amigos que ellos decidieron, que ellos hicieron algo solemnemente, un compromiso con ellos mismos, de decidir no contaminarse, de no hacer lo mismo que el mundo les ofrece, que no hacer lo mismo que las personas les ofrecen para olvidarse de ti. Gracias porque a través de este pasaje tú nos enseñas a todos, especialmente a los jóvenes, que es muy importante tomar decisiones sabias, que es muy importante que nosotros, cuando alguien nos ofrezca algo, siempre debemos de pensar, ¿a cambio de qué? Gracias Dios, porque de hoy en adelante tú nos vas a ayudar a poder ser hombres y mujeres fieles a ti, consagrados para ti, consagrados para amarte, para servirte, para hacer siempre tu voluntad. Estos jóvenes se consagraron para vivir para ti, para amarte y buscarte
y hacer tu voluntad, y al final fueron honrados, porque tú les ayudaste, le diste gracia, y 10 veces mejores que todos los demás, que incluso los mismos sabios, astrólogos y personas que estaban en Babilonia. Gracias, Dios, porque de igual manera, si nosotros somos fieles a ti, cuando estemos en cualquier lugar, tú nos vas a honrar y tú nos vas a ayudar a poder ser luz, a poder trascender y poder sobresalir en cualquier lugar que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue leyendo tu Biblia, sigue orando, sigue buscando a Dios. De cualquier manera, si tienes alguna petición, no dejes de comunicarte con nosotros. Vamos a seguir orando por las necesidades, por cualquier situación que tengas. Confía en Dios. Dios está para ayudarnos, para fortalecernos y ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Bendiciones.